iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe. Muy buenos días, amables oyentes, amigos y hermanos. Les saluda su obispo, Monseñor José Clavijo Méndez, obispo de la diócesis de Sincelejo. Hoy, 26 de marzo del año 2018, es lunes santo. Hemos comenzado ayer la Semana Santa y durante estos días, lunes, martes y miércoles santo, nos preparamos escuchando en la liturgia diaria los 3 primeros cánticos conocidos como cánticos del siervo, escritos por el profeta Isaías y que nos anuncian ya desde tiempos del profeta Isaías los padecimientos de Cristo y la misión de Cristo como siervo de Dios. En este día, lunes santo, les invitamos a participar, especialmente aquellas personas que necesiten o que tengan un tiempo para ir a escuchar catequesis y ayudas especialmente relacionadas con el sacramento de la reconciliación y la vida reconciliada, a la gran confesatón que tendrá lugar en la catedral a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, con la presencia de más de 15 sacerdotes atendiendo confesiones y del servicio de catequesis, de reflexión, de oración penitencial a lo largo del día en la iglesia catedral. Les recuerdo también, mañana martes santo, la misa crismal, delegaciones de todas las parroquias, renovación de las promesas sacerdotales de todos los sacerdotes que trabajan en la diócesis, un día eminentemente sacerdotal y pastoral. Allí se bendecirán los santos óleos para los sacramentos y mañana específicamente habrá una sorpresa para todos los diocesanos, un anuncio que sin duda causará un revuelo porque tiene que ver con los próximos 50 años de nuestra vida diocesana. Vamos a leer hoy, como preparación para este tiempo de la Semana Santa, las ferias de la Semana Santa, la primera feria que es hoy lunes santo, leeremos el primer canto del siervo de Yahvé, o del siervo sufriente, como lo queramos llamar, que se encuentra en el profeta Isaías, capítulo 42, versículos del 1 al 7. Miren a mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien me complazco, he puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones, no gritará, no clamará, no voceará por las calles, la caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará, manifestará la justicia con verdad, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Esto dice el Señor Dios, que crea y despliega los cielos, consolidó la tierra con su vegetación, da el respiro al pueblo que la habita y el aliento a quien camina por ella. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Laboratorio Clínico Especializado Yamina Cumplido Romero. Nuestro mejor servicio es para usted. Ofrecemos servicio de salud de alta complejidad, representados en exámenes de laboratorio clínico de carácter preventivo, de diagnóstico y control clínico de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel de complejidad, dentro de los más altos lineamientos de calidad, excelencia y ética profesional. Contamos con los servicios de exámenes de hematología y coagulación, inmunología, pruebas especiales, microbiología, biología molecular, parasitología, química sanguínea y uroanálisis. Estamos ubicados en la carrera 21, número 1875, Barrio Fort, en Sincelejo. Teléfono 274-7575, 282-0425, celular 310-633-9879. Laboratorio Clínico Especializado Yamina Cumplido Romero. Servicios especializados de laboratorio. Nuestro mejor servicio es para usted. padeció
bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Vamos a hablar un poco de la pasión. Hay otros misterios de la vida del Señor que los evangelistas nos traen. Pues durante la vida pública, por ejemplo, Él se transfiguró. El misterio de la transfiguración, como nos enseña la liturgia, nos enseña también el catecismo, tuvo como objetivo ayudar a los discípulos a comprender la muerte y la resurrección que estaban próximas. En el Evangelio de San Lucas, Jesús anuncia la pasión, los discípulos entran en desconcierto y Jesús se transfigura para dejarles ver de alguna manera la esperanza a la que ellos están llamados y que la muerte en este caso no va a ser el fracaso y la perdición, sino que Él muestra su gloria y afirma con ello la fe de los apóstoles, que recordarán este hecho, especialmente si leemos en la carta de San Pedro, se hace mención a esta experiencia que ellos tuvieron cuando contemplaron la gloria del Señor y escucharon la voz del cielo que decía: este es mi Hijo, escuchadle. 3 de los evangelios nos relatan el misterio de la transfiguración del Señor. Nos dicen cómo Jesús sube a una montaña y allí se transfigura delante de 3 apóstoles que son testigos de la transfiguración. Los mismos 3 que llama en ciertas ocasiones para momentos muy especiales y que son como sus 3 más estrechos colaboradores y confidentes. Son Pedro, Santiago y Juan. Ellos escuchan la voz del Padre que llama a Jesús su Hijo amado y que invita a escuchar. Y por eso se hacen presentes junto a Jesús el profeta Elías y la ley, Moisés. La ley y los profetas, así llamaban los antiguos hebreos a su Biblia, que era el Antiguo Testamento. La ley y los profetas, Moisés y Elías. Y junto a Moisés y Elías, Jesús, la palabra que ahora hay que escuchar. Y aunque San Juan no nos narra la transfiguración, ciertamente que sí nos dice que la palabra se hizo carne en Cristo y vino a vivir en medio de los hombres. A Él es a quien hay que escuchar. Esto no quita dramaticidad y profundidad al misterio de la pasión, pero ciertamente fortalecerá la fe de los discípulos, que de todas maneras sucumbirá ante el drama terrible de la pasión del Señor. Examinado este misterio de la transfiguración, orientado hacia una nueva comprensión de por qué Jesús tenía que ir a Jerusalén y por qué tenía que enfrentar ese juicio que enfrentó y por qué tenía que morir en una cruz. La pasión del Señor. El Evangelio, después de que Jesús decide subir a Jerusalén contra toda perspectiva, porque subir a Jerusalén se convierte para Jesús en una trampa, porque es elegir prácticamente la muerte. Jesús se va dirigiendo a Jerusalén y por el camino va instruyendo de una manera más especial a los discípulos, instruyéndolos, enseñándoles y ayudándoles a hacer de esa fe, de esa predicación, de esas enseñanzas, el motivo de su fe y de sus convicciones. Porque aunque tambaleen ante la realidad de la muerte de Jesús, lograrán mantener su fe, especialmente cuando experimenten la resurrección como respuesta de Dios y respuesta de Jesús a su fe perseverante. La transfiguración, entonces, aunque nos habla de la gloria del Señor y es como una síntesis en la que podemos entender que muerte y resurrección hacen parte del mismo misterio y que por tanto muerte y resurrección son el misterio de la Pascua de Jesús, el misterio de nuestra fe, que se hace luego concreta en el sacramento de la Eucaristía. En la pregunta 94, pregunta el Catecismo Yucat: ¿sabía Jesús que iba a morir cuando entró en Jerusalén? Uno podría decir fácilmente, claro que sabía, ¿no ve que hace el anuncio de la pasión y anuncia que va a morir? Sin embargo, la respuesta no puede ser tan sencilla, porque los estudios de los evangelios revelan que a quienes compusieron los evangelios les quedó fácil sacar esa conclusión, porque ellos escriben mucho después de haber ocurrido los hechos. Entonces, ya tienen de antemano la explicación. Pero ¿cómo lo vivieron los apóstoles cuando todavía no había evangelios escritos ni había comunidades cristianas? Entonces aquí ya no se hace tan sencillo. Ciertamente que Jesús había preparado a los discípulos porque sabía que las cosas se podían poner color de hormiga con la llegada a Jerusalén, que había muchos enemigos y mucho interés en eliminarlo. Sin embargo, Jesús
toma la decisión, es decir, es una decisión voluntaria y firme. Jesús hubiera podido dar vueltas y no llegar nunca a Jerusalén, pero él sabía que tenía que llegar a Jerusalén y seguramente presentía, hablando en términos humanos, como hombre, presentía que la cosa no iría a ir muy bien en Jerusalén. Pero él sabe que tiene que ir porque allí se cumplirá todo lo que está escrito sobre él. Es como si Jesús conociera ya el libreto de lo que tiene que ir ocurriendo y por eso decide ir a Jerusalén. Hay otro interrogante que nos hace el catecismo. ¿Por qué precisamente Jesús eligió la fecha de la fiesta judía de Pascua para ir a Jerusalén? ¿Por qué no escogió otro momento? Recordemos, y ya estamos también próximos, no solamente a recordarlo, sino a celebrarlo y hacerlo presente en medio de nuestras comunidades. La Semana Santa comienza hablándonos de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, su última entrada en Jerusalén antes de morir. ¿Cómo fue recibido en Jerusalén? Los evangelios nos dicen que la gente sacaba sus mantos y con ramos de palma en las manos, es decir, con ramos de victoria, salieron a recibir a Jesús recitando las palabras del Salmo 117, bendito el que viene en nombre del Señor. Y los niños cantando, Hosana, Hosana al Hijo de David. Es toda una fiesta la entrada de Jesús en Jerusalén. Todo parecía indicar, y probablemente los apóstoles así lo vivieron, que el éxito iba a ser total. Ellos tenían sus expectativas que las mostraron a lo largo del camino, de que Jesús se iría a tomar el poder y como ellos eran los hombres de confianza, pues ellos iban a ser los hombres de más confianza también cuando Jesús asumiera el poder. Y soñaban con eso. Su concepto de la obra de Jesús coincidía mucho con esta expectativa general. Ellos sabían que él era el Mesías, lo habían confesado por boca de Pedro. El pueblo no lo confesaba así, pero veían en él un gran profeta. Sin embargo, ellos sí que lo sabían. Él era el Mesías. Por tanto, él iba a tomarse el poder en Jerusalén. Y guardaban una cierta ilusión y una gran expectativa para el momento en que Jesús ya en Jerusalén asumiera el poder, derribara al procurador romano, declarara a Jerusalén un estado libre del poderío de los romanos y él se erigiera como rey, Mesías, descendiente de David. Así, a la luz de las promesas del Antiguo Testamento, leían ellos lo que tendría que ocurrir. Pero Jesús elige la fiesta de la Pascua judía. Este puede también ser otro equívoco, sobre todo para los discípulos, porque es que coincide su llegada a Jerusalén con la fiesta de la Pascua. Por eso nosotros unimos en la celebración de la Semana Santa, porque estamos haciendo liturgia y celebración de lo mismo que nos narran los evangelios. Jesús entra en Jerusalén, entonces viene la celebración del Domingo de Ramos, y Jesús instituye la Eucaristía, viene la celebración del Jueves Santo, y luego Jesús entra en su pasión y en su muerte con la sorpresa y la gota de agua fría sobre la cabeza de los apóstoles y de los discípulos. Eso no podía terminar así. Pero Jesús elige a propósito la fecha de la Pascua, que celebraba la salida de Egipto, la liberación de Israel. Y aquí estaba el equívoco. Escogió la fecha de Pascua porque va a liberar de nuevo a Israel, esta vez no del poder del faraón, sino del poder de los romanos. Pero en la cabeza de Jesús y en las convicciones de Jesús, su misión era de otro orden. Él no venía a tomarse el poder por la fuerza, ni a derrocar el imperio romano y erigir el reino de Israel. Él traía otro reino. El misterio del reino se viene a desvelar aquí, precisamente. Él trae otro reino. Por eso cuando en medio del drama de la pasión, Pilato le pregunta, ¿acaso tú eres rey? Jesús no lo niega. Tú lo has dicho. Yo soy rey. Y Pilato se llena de miedo. Pero Jesús le dice, tranquilo Pilato, yo no vine a derrocarte, yo no vine a derrocar el imperio romano. Mi reino no es un reino de este mundo, no es un reino al estilo romano, no es un reino al estilo egipcio. Mi reino no es como los reinos de este mundo, es un reino distinto. Si mi reino fuera de este mundo, tendría detrás un ejército que me protegería. Pero mi reino no es de este mundo. Mi reino es el reino del servicio, podría decir Jesús, pero Pilato probablemente no entendería esto. Se reina sirviendo, se reina dando la vida, no quitando la vida, dando la vida. Esta es la diferencia enorme entre este reino que trae Cristo y entre esta liberación. Entonces la liberación es de la esclavitud de este mundo, que es el pecado. El faraón ya no es un emperador con poder temporal, con un gran imperio que maneja una gran riqueza. El faraón es el demonio
que ha seducido al hombre y lo ha hecho su esclavo al servicio del pecado. La liberación que trae Jesús es sacar al hombre de las cadenas del pecado donde está esclavo, como estaba esclavo el pueblo en Egipto, quitarle ese poder al faraón, que es el demonio, y llevar al pueblo, al nuevo pueblo de Dios, a la tierra prometida por Dios, a la auténtica patria, que es la comunión con Dios a través de Jesucristo. El catecismo nos lo dice con estas palabras, lo mismo pero con palabras un poco más técnicas. Nos dice el catecismo lo siguiente: la fiesta de la Pascua era la fiesta de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Jesús subió a Jerusalén para liberarnos a nosotros de un modo aún más profundo. Celebró con sus discípulos el banquete de la Pascua, y durante esta celebración él mismo se convirtió en el Cordero Pascual. Y luego ofrecerá ese cordero diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Este cordero que quita el pecado del mundo es Cristo, que se rompe, se parte en la cruz por nosotros. Una nueva Pascua. Nuestra víctima pascual es Cristo. Él ha sido inmolado como el cordero de la antigua Pascua para que de una vez para siempre se establezca la reconciliación definitiva entre Dios y los hombres. Entonces en Cristo el hombre está accediendo, está diciendo sí a la propuesta liberadora de Dios, y se restablece la amistad que Adán había roto entre Dios y el hombre. Y aquí la gran liberación no es liberación de un poder de este mundo, de un reino de este mundo, es liberación del Señor de la muerte, que nos tenía esclavos y sometidos por el miedo a la muerte. Esto es muy importante, esto nos dice la carta a los Hebreos como un anuncio maravilloso. Jesucristo vino para arrancarnos del miedo que le teníamos a la muerte y resucitarnos con Él, liberándonos de la esclavitud, de la muerte y del pecado. Esta es entonces la nueva Pascua que celebran los cristianos. Por eso nosotros celebramos Pascua recordando la entrada en Jerusalén, recordando la institución de la Eucaristía, cena pascual del nuevo pueblo de Dios, y celebrando la muerte del Señor el Viernes Santo, la sepultura del Señor el Sábado Santo y la resurrección del Señor el domingo de resurrección, el domingo de Pascua. Los cristianos tenemos que recuperar este sentido de la Pascua hasta el domingo. Uno no entiende por qué la gente deja al Señor muerto el Viernes Santo y se va a parrandear el sábado y el domingo de resurrección, ni se acuerda que el Señor resucitó. Hay cristianos así, cristianos de Viernes Santo, cristianos que dejan al Señor muerto y no lo resucitan, ni resucitan con Él, siguen esclavos de sus pecados. Como decía San Pablo, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, no sirve de nada. Celebrar la Pascua del Señor es celebrar su resurrección, su triunfo sobre la muerte. Lo hablaremos más en detalle en los próximos días. Otra cosa que no se entiende de este misterio, y por eso la pregunta 96 del Catecismo nos lleva a esa inquietud que expresaron incluso muchos intelectuales del modernismo y de la Ilustración. Se dedicaron a socavar las creencias cristianas con preguntas críticas que, aunque hechas, incluso algunas de ellas de mala voluntad, para hacer tambalear la fe de los cristianos, sin embargo, no podemos negar que tienen un cierto aire de legitimidad. Por lo menos es la prueba de que Dios no lava el cerebro, sino que Dios permite que el hombre le haga preguntas sobre sus designios. Y la pregunta es, pregunta 96, ¿por qué Dios permitió que se condenara a un hombre tan bueno, a un hombre de paz como Jesús, a morir en la cruz? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no eligió otro camino que no fuera tan cruel? Son preguntas que, claro, entrañan siempre su venenito de decir, este Dios raro, ¿cómo se le ocurre ese camino tan absurdo? Pero cuando la pregunta no es hecha con malicia, sino realmente como una pregunta a Dios, ¿por qué tenías que sacrificar a tu hijo? ¿Por qué tenía que Jesús morir en la cruz? ¿Por qué no fue de otra manera? Responde el Catecismo, Jesús colocó a su entorno ante una cuestión decisiva. O bien, él actuaba con poder divino, o bien era un impostor, un blasfemo, un infractor de la ley, y debería dar cuenta por ello según la ley. Jesús entonces actúa como una provocación única para el judaísmo tradicional de su tiempo. Perdonaba pecados, cosa que solo puede hacer Dios, relativizaba el mandamiento del sábado y hasta el mismo templo, se hacía sospechoso de blasfemia y se le reprochaba como un falso profeta, además de que se juntaba con gente de mala ley. Cualquiera de esos delitos ya sería suficiente para condenarlo a muerte. ¿Pero por qué hace eso Jesús? ¿Simplemente por provocar? No.
porque está mostrando que el camino, como ellos lo entendieron, estaba totalmente equivocado. ¿Y por qué estaba equivocado? Porque excluía a los pobres, a los pecadores, y les negaba cualquier posibilidad de salvación. Solamente el camino del cumplimiento de los mandamientos, de una vida intachable, impecable, era lo que salvaba al hombre. De resto, todos condenados. Y Jesús viene a decir, no, las cosas no son así, no son así. El reino de Dios es un reino de misericordia y los pobres y los pecadores son los primeros que están llamados a Él. Por eso Jesús hace estos retos provocativos para suscitar la fe. Primero en los pobres, por supuesto, pero también en aquellos que sistemáticamente han venido rechazando. Jesús, en cierto modo, dice, hay que darles el chance de que reblandezcan su corazón, de que no lo endurezcan, de que tengan la posibilidad de la fe hasta el último momento. Es el esfuerzo que hace Jesús para que estos hombres que se resisten a creer en Él entren en la dinámica de la salvación. Así pues, la pregunta 96, en la que todavía estamos y nos vamos a quedar ahí, es una pregunta por el misterio de la cruz. ¿Por qué a través de la cruz? Podemos preguntarnos, ¿y eso qué significa para nosotros? ¿Qué significado tiene? Pues un cristiano bautizado, nos dice San Pablo en el capítulo 6 de la Carta a los Romanos, mediante el bautismo, nosotros nos unimos a Cristo en su muerte. Morimos con Cristo para entrar con Él en la gloria de la resurrección. Morimos con Cristo y resucitamos con Él. Es decir, que nosotros también tenemos una cruz y debemos cargar con esta cruz y es la forma de morir. La cruz muchas veces, al igual que sucedía a los apóstoles, nos hace desconfiar de Dios y nos lleva al pecado. Rechazar la cruz es pecar. Esto es muy difícil de explicar, pero no significa rechazar el travesaño de 2 palos, no. Rechazar la cruz que Dios ha puesto en nuestra vida es pecar ante Dios, es decirle a Dios que se equivocó y que por favor nos quite esa cruz del medio porque no queremos sufrir. Y lo que nos está diciendo Cristo es lo contrario. Entrando en el sufrimiento, entrando en la cruz, es como experimentaremos la alegría de la resurrección. Y por eso los cristianos, los primeros cristianos, iban felices a la muerte, a dar su vida por Cristo y por la comunidad. Y muchos creyeron en Cristo gracias a esta actitud de los que iban cantando a la muerte, cosa que era dificilísima de entender para el mundo antiguo. ¿Cómo es posible que alguien vaya cantando a la muerte? O está loco o tiene otro concepto de la vida. No está loco, luego tiene otro concepto de la vida que yo quisiera conocer. Esa es la conclusión que sacan los que presencian los martirios, y el martirio, en lugar de acabar con el cristianismo, lo que hizo fue acrecentarlo. Es por el camino de la muerte como llegamos a la resurrección. Es ineludible. No podemos eludir la cruz, no podemos tirar la cruz, no podemos rechazar nuestra cruz, porque en ella está nuestra salvación. Viernes Santo, qué maravilla, Viernes Santo. La vida cristiana entonces está marcada por la cruz. Y por eso en el bautismo se traza una cruz sobre nosotros, apenas entramos al bautismo, e incluso la oración que acompaña este gesto de marcar con la cruz, es una marca que se nos pone, que es la marca de Cristo, de la cruz de Cristo. Yo te signo con la cruz de Cristo Salvador. Tu vida estará marcada por la cruz, no lo olvides. Sin la cruz no hay salvación. No huyas de la cruz, no huyas de tus sufrimientos. Entra con Cristo en la muerte y en el sufrimiento y experimentarás la resurrección. Misterio profundo, y esto es fundamental en el cristianismo. Cristiano que pretenda que Dios le quite la cruz es un cristiano blasfemo, es un cristiano hereje, que rechaza la cruz en su vida, está rechazando a Cristo en su vida. Si Cristo asumió la cruz, la fe en Cristo nos lleva también a asumir la cruz y por este camino mostrar a los hombres el poder de la salvación de Cristo, que es el poder salvador de Dios, que ha tenido compasión de la humanidad. Y seguiremos siendo nosotros signo para la humanidad en la forma como afrontemos los sufrimientos y la muerte. Si creemos en la resurrección, no huiremos de estas realidades. Las asumiremos, pero solamente en la fe, no por estoicismo, no por una postura casi masoquista de buscar sufrimientos. El masoquismo también es condenado por el cristianismo. No hay necesidad de buscar cruces, ya la tenemos en la vida. Asumir la cruz con fe, asumir la cruz como Cristo nos dijo, tome cada uno su cruz y síganme. He aquí el secreto de nuestra vida cristiana. Cristo en la cruz dirige al Padre la oración del Salmo 22 que ya hacíamos hace algunos días. Padre, ¿por qué me has abandonado? Sigue sintiendo a Dios como su Padre. Se siente abandonado porque la cruz es el abandono total. En la oscuridad,
en la incertidumbre, en el sufrimiento. Dios que se ha hecho, pero Él sabe que su Padre está ahí. Por eso le dirá, con las mismas palabras del Salmo, tú eres el Santo que vive en la alabanza de Israel. Les invito entonces a que nos unamos todos en oración, en alabanzas al Señor por las maravillas de su misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, mira la fragilidad de nuestra naturaleza y levanta nuestra débil esperanza con la fuerza de la pasión de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Muchas gracias por participar hoy. Preparémonos para la Semana Santa. Acudamos a la confesatón en la mañana o en la tarde en la iglesia catedral. Y mañana nos vemos, Dios mediante, en la misa crismal. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Laboratorio Clínico Especializado Yamina Cumplidos Romero. Nuestro mejor servicio es para usted. Ofrecemos servicio de salud de alta complejidad, representados en exámenes de laboratorio clínico de carácter preventivo, de diagnóstico y control clínico de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel de complejidad, dentro de los más altos lineamientos de calidad, excelencia y ética profesional. Contamos con los servicios de exámenes de hematología y coagulación, inmunología, pruebas especiales, microbiología, biología molecular, parasitología, química sanguínea y uroanálisis. Estamos ubicados en la carrera 21, número 1875, Barrio Fort, en Sincelejo. Teléfono 274-7575, 282-0425, celular 310-633-9879. Laboratorio Clínico Especializado Yamina Cumplidos Romero. Servicios especializados de laboratorio. Nuestro mejor servicio es para usted.